Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido al episodio ya 105 de Serpientes y Palomas y este es el último episodio del mes de noviembre del 2024. Estamos a punto de iniciar ya el último mes del año y estamos ya a nada de cumplir la meta de un episodio a la semana en todo este año, que de hecho empezó en la segunda quincena de diciembre. O sea, realmente para cumplir un año haciéndolo es como el 15 y algo de diciembre. Entonces, pues estoy contento por eso. Espero que tú también. Y igual, pues, aunque hayamos empezado como el 15 de diciembre, 17 por ahí, la meta es terminar todo el año, ¿no? Y seguir el año que entra. Y como te había comentado, para el año que entra ya tenemos algunos planes para más episodios, además de los que subimos los lunes, que por si no sabes, subimos episodios como este todos los lunes. Y además quiero implementar un nuevo día, más bien entre semana, donde subir más contenido, más episodios, no con este formato como tal, sino ya que fueran un poco más de enseñanza, con un poco ya más de información como tal, que si has escuchado otros episodios como este, no son como tal, como digo, ¿no? No son para dar una clase, una enseñanza en específico o muy detallada, son más temas que espero que te ayuden y te sirvan. Y sí, claro que te comparto cosas que aprendo y quizá algunas te parezcan muy informativas, pero no es siempre la temática así. Estos otros episodios sí sería así la temática. Y entonces el episodio de hoy es como en esa recta para irnos preparando para cuando sucedan esos episodios, que la verdad todavía no tengo fecha, pero se van a empezar el siguiente año y lo más pronto posible voy a hacerlo, pero pues también tengo que informarme y juntar eh, datos y no tanto datos, más bien notas de lo que te voy a compartir, ¿no? Juntar recursos para compartirte los recursos también por si tú quieres ir a verlos, leerlos. Y pues este episodio va a ser como encaminándonos a eso un poco, similar a como lo fue con el de la ley de Dios. Entonces, si no lo has escuchado, te animo a escucharlo después de escuchar o ver este episodio. Y habrás visto el título, se llama La Biblia en 3D, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya de lleno en el episodio y te animo a que si nos ves en YouTube o nos escuchas en Spotify, dejes tus comentarios sobre temas que te gustaría también que abordáramos, ya sea en estos episodios de los lunes o en los siguientes. Para los siguientes que te digo entre semana, ya tengo pensado, vamos a hacer primero una serie de episodios que tengan que ver, todo va a ser sobre la Biblia, al menos para empezar, pero los primeros van a ser como por qué podemos confiar en la Biblia, cómo llegamos a tener la Biblia que tenemos, en sí, no adentrándonos en el texto de la Biblia, sino por qué podemos confiar en la Biblia, por qué la creemos, por qué creemos que es la palabra de Dios. Esos temas van a ser varios episodios en antelación a entonces empezar con un episodio por cada libro de la Biblia. Hasta ahorita lo tengo pensado un episodio, quizás si el libro del que hablemos es muy largo, puede ser que o haga más de un episodio o sean episodios largos. No sé, me gustaría si tú quisieras comentarnos si te molesta el formato de episodios muy largos y prefieres más cortos o si no, si al contrario, ¿no? Que dices tú, no, pues no me importa que sea de una hora o más, porque igual pues lo voy escuchando por partes, no lo escuchas de un solo tirón, entonces pues no hay problema. Tú háznoslo saber en los comentarios y por cierto, te comento que tenemos ya un canal en Instagram, si nos sigues en Instagram o si no, te animo a que nos sigas en Instagram, que es donde estamos más activos. Y ya tenemos un canal ahí. ¿Qué es un canal? Pues haz de cuenta que es como si tuvieras un chat conmigo, pero nada más yo escribo, ¿no? Entonces por eso un canal no es un chat. Y ahí entra, se llama Comunidad Serpientes y Palomas. Bueno, comunidad y luego los emojis de Serpientes y Palomas. Y pues ahí durante la semana estoy compartiendo otras cosas y hago encuestas también y les pregunto y tú puedes responder, quizá no directamente con mensaje, pero puedes reaccionar o participar en las encuestas y además si tuvieras algo que quisieras comentar, pues ya me puedes enviar un mensaje a mí como tal. Entonces te animo a que te unas al canal en Instagram. Si vienes de ahí o si tú eres parte del canal, pues muchas gracias. Y entonces, como te decía, este episodio se llama La Biblia en 3D porque quería abordar esto que ya lo he mencionado en varios episodios y que te darás cuenta que es algo que hacemos constantemente aquí en el podcast y además probablemente en tu iglesia o si has escuchado otros mensajes de la palabra y que quizá en algún momento haya sido un punto de duda de decir por qué pasa eso, no entiendo que no debería ser de esta manera
y pues espero que este episodio te sirva para traer luz a eso y puedas entender mejor y que además te haga ver de una manera la Biblia como más sorprendente, porque la Biblia es sorprendente realmente y es un texto que es un tesoro porque nunca terminas nunca te lo acabas básicamente, o sea, de pasajes que puedes entender más y más y más. Pero ¿por qué el título, no? Bueno, seguramente o quizás has escuchado en la literatura y en las películas, también en las series, de pronto se llega a ver si has escuchado quizá reseñas o críticas de libros, de películas, se llega de pronto a criticar este tipo de libros escritos o películas, series que son muy simples, muy sencillos. A veces se habla de que los personajes son unidimensionales, ¿no? O sea, tienen una sola dimensión. ¿A qué se refieren? Bueno, esto puede ser correcto, o sea, puede ser así, por ejemplo, en fábulas, ¿no? En cuentos para niños, está correcto. Personajes de una sola dimensión, unidimensionales, que son de que este personaje es el malo, este personaje es el bueno, este personaje es el que se enoja, ¿no? Creo que un ejemplo, ahorita se me viene a la mente, serían los 7 enanitos de Blancanieves, ¿no? Que cada uno tiene una personalidad como tal y es como que ese personaje, su personalidad debe ser sabio, enojón, tontín, distraído. Entonces, no hay más para ellos. O sea, ¿qué tienen ellos? Esos son. Eso es lo que tiene nada más. Ese personaje siempre va a ser, o siempre va a estar enojado, siempre va a estar triste, siempre va a estar lo que sea. Tipo los pitufos, ¿no? Que también que cada pitufo era como su personalidad, pero era unidimensional. Es decir, el fuerte, el guapo, la bonita. Y ya. Esos son personajes unidimensionales. Y como te digo, en fábulas, en cuentos para niños, está bien. Pero ya cuando hablamos de películas, de series para adultos, o sea, para más complejos, pues es donde se llega a criticar de, oye, este personaje, pues es muy unidimensional, no tiene más para él y se ve irreal, que por eso para este otro tipo de literatura que te decía, puede estar bien, pero ya cuando se trata de reflejar y retratar la realidad, es donde estos personajes se quedan cortos y llega a ser una crítica. ¿Por qué? Pues porque nosotros, las personas, los seres humanos, la audiencia, no somos unidimensionales. ¿Cuándo llegamos a pensar que la gente es unidimensional? Así de simple, cuando no la conocemos, ¿no? Quizá a ti te ha pasado que te digan, es que yo pensé que eras así, yo pensé que tú eras muy enojón, muy alegre nada más, o algo, y tendemos a hacerlo con las personas, decimos, o nos cae mal, y es que tú me caes mal porque tú eres así, y ya no vemos más de la persona, que sería un error, porque debemos entender que somos seres complejos, no somos unidimensionales. Hay mucha complejidad en nosotros y nosotros lo podemos ver en nosotros mismos, pero a veces batallamos y cometemos el error de no darles el mismo beneficio al resto de personas. Decimos, no, esa persona es mala por esto y se acabó, es mala. Esa persona no perdona y se acabó, no perdona. Y esa persona miente y se acabó, es mentirosa y no tiene más allá. Pero no es así. Todos somos complejos y todos tenemos más de lo que se ve, más de lo que se puede ver. ¿No? Esto se refleja incluso en dichos que tenemos que, como dicen, no juzgues un libro por su portada, además de que tiene que ver con la literatura. Pero sí, es esto mismo, no juzgues a alguien por simplemente el aspecto y le des esa etiqueta de tú eres esto, que hoy en día las etiquetas pues no las podemos escapar y es bien difícil cuando te etiquetan y todos cometemos el error de etiquetar. ¿Y por qué es difícil? Porque te etiquetan y es difícil salir de esa etiqueta. Esto le pasa, digo, por poner un ejemplo, a los actores y actrices en Hollywood o que no son de Hollywood simplemente, pero que son famosos, como que sí siento que requiere cierta exposición y que la gente los conozca, porque habrá actores que digan, es que este actor lo hizo tan bien en esta película que ya no sale de ese tipo de papeles. La gente lo ve de esa manera. Y a veces algo que no pueden siquiera escapar, ¿no? Intentan hacer otro género, por ejemplo el clásico que es comediante y trata de hacer cosas serias y la gente no se lo cree, no se lo compra. ¿Por qué? Porque dicen, es que tú eres el chistoso. Tú no debes estar haciendo cosas serias, hazte el chistoso porque eso eres. Pero luego mucha gente cuando los llega a conocer, y esto es generalizando obviamente, pero llega a conocer en persona y dice, no es para nada lo que creías.
Y diré, pues, ¿qué esperabas? No puede ser el personaje de la película todo el tiempo, ni el chistoso todo el tiempo. Incluso si sí llega a ser gracioso, no va a ser así, ni va a ser el único aspecto de su vida, y no va a ser siempre así. Va a ser mucho más que eso. Quizá no es menos que eso, pero sin duda es mucho más que eso. Y entonces, esto todo te lo explico porque en la literatura, pues obviamente también sucede. Esto te lo explico con personas, con peras y manzanas, pero en la literatura también sucede, ¿no? Entonces, seguramente habrás escuchado tú que de pronto hay cierto, pues como que cierta crítica de personas a ciertos libros, ¿no? Que dicen, es que tú lees, pero tú lees este tipo de libros. Porque muchas veces sucede porque son de pronto libros muy sencillos, muy simples, porque no tienen más dimensión a ellos los personajes, la historia. Y eh, esto lo hacen porque las personas más bien los que leen, llegan a sentir que al exponerse más y más, y esto te habrá pasado seguramente, incluso pasa si te gustan las películas bastante, en otros medios sucede también, ¿no? Que en cuanto más conoces, ves que tiene muchas más dimensiones a esto, y entonces cuando la gente se queda solamente en el nivel superficial, dices, no, es que no entiende, o sea, eso no es todo lo que hay, eso es el primer nivel apenas. Y el que juzgues todo esto, ya sea una película, o una serie, o un deporte incluso, pero tú estás juzgando todo esto en la capa más superficial, pues no le parece justo, ¿no? Entonces, en la literatura, perdón, sucede, y a lo que se le juzga de pronto un buen libro, llega a ser un libro complejo. ¿Y qué complejo en qué sentido? No estamos refiriéndonos a un libro de física, ni de matemáticas complejas con ecuaciones, ni de historia con nombres que no podremos recordar, o de culturas de hace mucho tiempo. Digo, esos sin duda son libros o escritos complicados, que no cualquiera puede seguirles la línea. Siempre se puede leer, pero seguirles la línea y conectar las cosas es de pronto difícil. Pero complejos, y refiriéndonos a la literatura como la prosa, la poesía, todo esto, creo yo que tiene que ver con historias y personajes complejos. Y me acuerdo que en alguna de mis clases de literatura, ¿no? Decía, una historia se puede enfocar básicamente en dos cosas, y seguramente habrá más, pero de las principales es, puede ser impulsado por la historia misma, por los sucesos que están pasando, o por los personajes. Es decir, habrá historias que lo que sucede en la historia pues es poco relevante, pero lo que te cautiva y lo importante y lo que llega a ser difícil y logra el autor es desarrollar personajes muy complejos, y leerlos es un gusto, las conversaciones que tienen. Y hay otros que quizá los personajes no son tan complejos, pero lo que está sucediendo es lo que impulsa la trama y es muy bueno, ¿no? Entonces, eso puede pasar, ¿no? Pero tiene que haber cierta complejidad. Y hay libros, y los más famosos y los clásicos de pronto son los clásicos, bueno, serían los clásicos ejemplos de esto, de esta complejidad, de estas capas, de estos niveles, o como diría Shrek, de estas capas como una cebolla, que es quitas y hay más, y quitas y hay más, y quitas y hay más. O sea, no es simple, nada más de esto que ves es lo que es. No, hay mucho más. ¿Y qué se requiere, no? Yo te pongo de ejemplo. Ahorita están muy de moda, están saliendo adaptaciones de escritos o libros latinoamericanos como Pedro Páramo, como Agua para Chocolate, y también Cien años de soledad, ¿no? Pero Pedro Páramo, no sé si lo has leído. Pedro Páramo pues es una joya de la literatura latinoamericana, y en específico el autor es mexicano. Entonces yo creo que es de esos libros que si lo lees y tú has visitado pueblitos en México y te ha tocado la fortuna quizá de tener familiares, o sea, de poder estar ahí no como visitante solamente, sino estar ahí conviviendo con la gente. Si has estado en estos pueblitos y lees Pedro Páramo, vas a decir, este hombre logró plasmar algo que no sé ni cómo lo hacen, ¿no? Y es a través del uso del lenguaje, de los personajes, de las descripciones, algo realmente sorprendente. Y como te digo, es mucho más relevante si tú has podido estar ahí visitando o viviendo, sobre todo, no viviendo una larga temporada, pero yo iba de vacaciones, por ejemplo, con mi familia a una de estas ciudades pequeñas. Y si tú lees Pedro Páramo, como te digo, como mexicano, con este contexto, te va a parecer, o lo vas a comprender mejor dicho. Pero si un suizo lee Pedro Páramo, pues para él va a ser muy
complicado entender muchos de los aspectos. Habrá frases que no entenderá, no entenderá por qué o cómo se describe el pueblo y las personas y cómo andan vestidas y las expresiones que usan, incluso la mentalidad. Nosotros, al ser aquí mexicanos y estar expuestos a medios y a historias mexicanas, podemos ver a un personaje, verlo vestido de cierta manera y que con una expresión digas, esta persona es un trabajador, esta persona tiene una mentalidad de simplemente que siempre los tratan mal, de que son trabajadores que abusan de ellos, y eso se puede lograr en la literatura, pero echando mano del contexto. Entonces, también se tiene que conocer, si un suizo quisiera comprender Pedro Páramo, que seguramente habrá algunos, en literatura o algo, tiene que conocer bastantes cosas para poder comprenderlo. Y entre más cosas vaya descubriendo de la cultura, del lenguaje, del contexto en sí, mejor va a poder comprender el texto, ¿no? Entonces, esto creo que puedes entender hacia dónde voy. Que si eso sucede con estos libros, esta literatura, que son muy buenos y son muy interesantes. Ahora imagínate la Biblia, que es un texto que no fue escrito por una persona, por dos personas, por tres. Tuvo decenas de autores, uno constante, que es el Espíritu Santo, inspirando a estas personas, pero fue escrito en varios continentes y no me quiero meter mucho en eso porque eso va a ser parte de lo que vamos a ver en otro episodio, de los que te digo que van a ser entre semana, pero es un texto complejo. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas llegan y se acercan a la Biblia pensando que es simple. Muchas veces cometemos el error, y quizá tú cometiste el error cuando empezaste a acercarte a la Biblia, pero pues un error que quizá nadie te advirtió, o quizá sí tuviste a alguien que te guiara un poco, pero si no, quizá tú leías la Biblia y pensaste, ok, voy a leerla para saber qué hacer. Voy a leer la Biblia para que me diga qué debo hacer y qué no debo hacer. Y esto te lo digo tal cual como experiencia, no en mi caso, aunque también siento que cuando le empecé a leer eso en parte era, ¿no? Quizá no consciente, pero buscaba, aquí dice que no se haga esto, ok, no lo hago. Y aquí dice que haga esto, debo hacerlo. Pero me ha tocado gente, ¿no? Que incluso iba a la iglesia o leía la Biblia y decía, es que yo quiero que me digan qué hacer y qué no hacer. Y ya, nada más. Y no es así, Dios no, ya lo hemos hablado y como te digo, hablamos de esto cuando hablamos de la ley de Dios. Pero entonces es un error, consciente o inconsciente, acercarse a la Biblia pensando que es un libro unidimensional. Que simplemente lo que lees y entiendes tú, se acabó, ya eso es. Así como te explicaba todo esto de ser complejo y tener varias capas, la Biblia está llena de capas. Y sí, tenemos un significado inmediato, una interpretación inmediata en el contexto. Tenemos significados, hablando de la profecía, ¿no? O sea, tenemos estos textos que en el Antiguo Testamento, que en su contexto inmediato significan algo, y luego llega el Nuevo Testamento y los autores del Nuevo Testamento nos dicen, sí, y eso estaba hablando de Jesús. Y dices tú, caray, no podía yo verlo, pero luego lo ves y lo entiendes y dices tú, esto no es así nada más de léelo y ya. Es por eso que necesitamos acercarnos a la Biblia con un entendimiento correcto de cómo es la Biblia. Porque si no vas a leerla y vas a decir, pues es que esto son historias muy bonitas y entonces aquí estoy aprendiendo que yo debo, el ejemplo que siempre pongo, yo debo derribar a mis gigantes. Ok. Y yo soy un poderoso rey y yo esto y yo aquello. Y vas a verlo así muy superficial. Pero si te ha tocado estar en algún estudio bíblico donde ya no es tanto el nivel superficial, quizá no es la mayor profundidad, pero si es más profundo, te habrás dado cuenta de cosas que pues no comprendías, ¿no? Y podrían ser cosas desde el lenguaje, la cultura o hipervínculos, es como lo llaman algunos teólogos, o estas conexiones que hay entre ese texto y otras partes de la Biblia. Entonces, es necesario acercarnos a la Biblia teniendo esto en cuenta para que no caigamos en la trampa de pensar, no, simplemente lo que eso dice, pues eso ha de ser y ya. Entonces, por eso quise llamar este episodio La Biblia en 3D, porque la Biblia, como quería usar esa idea de no es unidimensional, no es ni siquiera tridimensional. Digo, la Biblia que tienes tú en tus manos, pues sí, pero bueno, serían 4 dimensiones, me parece. Pero el punto es que tiene muchas más, o sea, tiene muchas capas, pero no es algo simplemente así tal cual.
tienes que buscar entenderla y sin duda el Espíritu Santo nos va revelando, nos va haciendo entender. Y algo que yo siempre le comento a la gente es, necesitas leer la Biblia entera. Y hace poco le decía a una persona, tienes que leer la Biblia entera para que cuando vayas leyendo, es decir, yo diría que es un primer paso, no esperando que comprendas todo en la Biblia, ni que ya hagas tú las conexiones y que... No. Es como una primera lectura para saber qué dice y no presionarte en decir, es que la tengo que leer y tengo que entender todo este contexto y todas estas capas. Va a ser imposible, entonces no lo intentes. Pero sí creo que es necesario hacer una primera lectura para que sepas qué dice el texto. Para que cuando alguien te diga algo, una enseñanza o quiera decirte, la Biblia dice esto, tú digas, yo no recuerdo que la Biblia dijera eso. O yo no recuerdo que la Biblia lo dijera así, como cuando lo vimos en uno de los episodios, ¿no? Cuando dice que busques primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, dice, te vendrá por añadidura, no dice, y todas las cosas, dice todas estas cosas. Entonces, en cosas tan sencillas, eso sería como que el primer nivel, diría yo, o sea, la primera capa es saber qué dice el texto, leer la Biblia para saber qué dice. Y después de ahí, digo, no sé si tú tengas la idea, ¿no? De que la Biblia se debe seguir leyendo y leyendo y leyendo, leerla toda la vida, nunca vas a terminar de comprenderla y nunca comprenderás todas estas capas. Pero para que en una segunda lectura vayas haciendo ya entonces ciertas conexiones y digas, esto me suena curiosamente familiar a esto. Y creo que aquí puede haber cierta relación. Y, esto que dice suena mucho a lo que sucede después con Jesús. Ya empiezas a hacer ciertas conexiones. Y luego en la tercera, yo esperaría que a la par que lees la Biblia vayas informándote, ya sea tomando estudios, ya sea leyendo libros, que te informen, no solamente de testimonios, no solamente para levantarte el ánimo, sino como tal, libros que te informen sobre la Biblia, ¿no? O sea, o que quieras ver un libro sobre el tema del Mesías en la Biblia. Y ya entendiste mejor cómo en la Biblia se traza todo ese tema. Simplemente exponerte a recursos. Pero luego en la tercera y en la cuarta y en la quinta y en cada lectura que hagas, irás comprendiendo más y descubriendo más. Y conforme tengas dudas, porque te van a surgir dudas, es donde tienes que ir a buscar, no decir, pues no sé, siempre he pensado, pero quién sabe. No, ir a investigar, buscar recursos que ahorita sobreabundan y entonces ir teniendo un mejor entendimiento y un mejor entendimiento. Y te va a pasar lo que le ha pasado y nos ha pasado a todos aquellos que empezamos a buscar e indagar más y querer aprender más. Te toparás con un maestro, con algún teólogo que te guste el tema que expone, cómo expone, y luego lo escucharás más, leerás más de él, o algún pastor también, y seguirás aprendiendo, y de pronto te darás cuenta con el tiempo que has aprendido bastante de esa persona. Y luego te toparás a otro que digas, mira, pero él está hablando de este tema que a mí se me hace muy interesante, y luego de nuevo irás y aprenderás mucho y mucho y mucho y mucho, y dirás, qué padre todo esto que aprendí, y luego lo hilarás con lo que habías aprendido de este otro maestro, este otro teólogo, y así será. Y yo creo que ese es el proceso y el peregrinar del cristiano en el adquirir conocimiento. Así sucede. Pero no va a suceder en automático, y no va a suceder si tú no estás buscando esto. Si tú te quedas siempre en, no, pues es que lo que yo entiendo y yo veo nada más, y lo que me dicen en la iglesia el domingo, con eso es suficiente, pues no, ahí te vas a quedar. O sea, literalmente no vas a avanzar más que a pasos mínimos en un periodo de tiempo. Pero yo creo que algo que tienes que tener muy en cuenta y claro es que esto tomará tiempo. No se puede apresurar. No puedes leer demasiado muy rápido porque luego no retendrás nada. Este es un proceso en el que la constancia es la que te hará crecer. Es la constancia y la perseverancia en el seguir y volver a escuchar y decir, yo me acuerdo que una vez leí algo sobre eso, y volver volver a leer el libro que quizá ya habías escuchado, leído, volver a leerlo quizá porque ahora lo comprendes mejor. Y es un proceso constante para poder ver, y cuando vas avanzando en este proceso es cuando empiezas a ver lo complejo y lo maravilloso, lo bello y lo hermoso que es la palabra de Dios.
Porque realmente entre más conoces y más entiendes y más aprendes, más lo admiras y más entiendes que esto no pudo ser obra más que de Dios. Si no, de otra manera dirás, pues que solo son escritos de personas y no, y yo creo que se contradicen en ciertas partes y esas son muchas de esas afirmaciones y muchas de esas razones, terminan siendo razones por las que gente se aleja de la fe o llega a tener una fe donde dice, no, pues que yo no creo realmente que la palabra de Dios o que la Biblia sea la palabra de Dios como tal, sí nos ayuda y sí tiene sabiduría. Pero yo creo que todas estas afirmaciones nacen de una duda que nunca se contestó y muchas veces le echan la culpa a los pastores, a los maestros, a la gente de la iglesia de, es que a mí nunca me dijeron, es que a mí nunca me explicaron. Y dirá, bueno, ¿y tú cuándo investigaste? ¿Tú cuándo buscaste que se te respondiera? Digo, en este tiempo, yo entendería quizá hace más tiempo que era difícil, en este tiempo los recursos sobran y vas a encontrar respuestas y tu conocimiento te ayudará a discernir y a filtrar para decir, esto no. O sea, si tú ya tienes como te digo, un conocimiento de lo que dice la Biblia, ya puedes hilar ciertas cosas, si tú buscas respuestas a tus preguntas y te das cuenta que la respuesta que dan contradice otras partes de la Biblia, dirías, creo que esta persona que está contestando, pues no. Pero encontrarás a alguien que digas, él está contestando conforme a la revelación completa de la Biblia. No está agarrando un pedazo nada más y tratando de darle una respuesta. Es un trabajo, sí, pero yo creo que a veces se abruma a la gente decir, es que es muy pesado, es muy difícil, yo no sé hacerlo, pero nadie te pide hacerlo y Dios no espera que lo hagas en un día, en 2 días. Yo diría que la mejor forma es hacerlo quizá a paso lento, pero seguro, constante, seguir avanzando, seguir buscando, seguir, y en ese proceso te encontrarás gente, encontrarás, como te digo, maestros, el Espíritu Santo te guiará y te hará entender estas cosas también, pero si lo buscas y buscas esta sabiduría, y como dice el libro de Proverbios, que hacemos bien en buscar la sabiduría, en empeñarnos a encontrarla, porque ella también nos guiará. Y entonces quisiera darte un ejemplo, ¿no? Digo, esto es todo teoría, pero quisiera darte un ejemplo sencillo de un texto que ya hemos visto aquí, pero quisiera darte un ejemplo de un texto corto que ya hemos visto en otro episodio, que es Mateo 3, versículos 13 al 17, básicamente cuando Jesús es bautizado. Esto ya lo vimos en otro episodio donde hablamos de Jesús como el Hijo amado. Puedes ir a buscarlo. Y déjame te lo leo y luego vamos viendo como que te voy a mostrar cómo se vería estas capas diferentes que existen en un texto tan corto, que son 13, 14, 15, 16, 17, 5 versículos. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él, Juan el Bautista. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y tú podrías leerlo y decir, la primera capa, ok, es el bautizo de Jesús. Jesús se bautiza, hay unas cosas que quizá no entiendo bien, pero entiendo que Jesús se bautizó y el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado. Pues claro, sabemos que Jesús es su Hijo y aquí se confirma. Y ok, es el bautismo de Jesús. Hay varias imágenes, en la iconografía cristiana es muy popular en pinturas este pasaje, ¿no? Pero entonces, ¿qué podríamos hacer? Digo, yo creo que aquí hay algo que no, me parece que no hablé de esto en el episodio porque no era el enfoque, pero hay unos elementos que nos remontan, no sé si lo hayas pensado, nos remontan a la historia de Noé, el diluvio que hubo. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el bautismo con el diluvio? Bueno, pues hay que entender el contexto y la cultura y estas capas que te digo. Acuérdate que en aquel tiempo, si te acuerdas en Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba vacía y desordenada. Pero fíjate que estaba vacía, pero ya había agua. Para ellos, para las personas, la cultura en aquel entonces, y no me refiero solamente a los hebreos, al pueblo de Israel, las culturas circundantes, sus historias de creación, ninguna incluye la nada, ¿no? Como lo conocemos nosotros. Nosotros creemos que sí, Dios hizo las cosas de la nada, porque es Dios, ex nihilo se le llama,
Pero este es un concepto que entendemos hoy, moderno. En aquel entonces no pensaban así, no porque no creyeran que fuera así, sino porque no era una idea que se tuviera. Ellos creían que el equivalente para ellos de la nada era las aguas. Por eso también las aguas son las aguas del caos. Y si te fijas, la Biblia dice que en las aguas había monstruos marinos. Y se habla mucho de las aguas así del caos, porque en el inicio, o cuando no había nada, había agua. Y del agua surge todo lo demás. De hecho, si te fijas en el libro de Génesis, cuando habla de la creación, los primeros capítulos, Dios pone orden. No es que esté haciendo las cosas de la nada, está poniendo todo en orden y le está dando una función. Digo, fíjate todo lo que tengo que explicar para dar a entender esto. Entonces, las aguas, eso representa, ¿no? Y por eso también es muy importante cuando Jesús calma las aguas y la tormenta y se sorprenden, dicen, ¿quién es este? Que hasta el mar le obedece, porque el mar es, acuérdate, para ellos no es como nosotros hoy que tenemos documentales y sabemos y conocemos los arrecifes de coral y los animalitos. Para ellos el mar era desconocido y era donde la gente iba y muchas veces ya nunca regresaba, se los tragaba el mar, decían ellos, ¿no? Por eso había tantas leyendas y mitos. Y acuérdate, si te acuerdas más bien, en la historia de Noé, pareciera que Dios regresa la tierra a ese punto de, como algunos teólogos dicen que la decrea, ¿no? O sea, la regresa a su estado original, donde está cubierta de agua otra vez, como en el inicio, como en Génesis, como un reseteo. En el libro de Génesis se ven varios reseteos, y este es uno de ellos. Y de nuevo, las aguas cubren todo el mundo. Pero ¿qué pasó cuando las aguas cubrieron la tierra? Murieron las personas. ¿Pero por qué murieron las personas? Porque estaban haciendo el mal y el mal se había multiplicado. Entonces, ¿qué pasa? Las aguas vienen a cubrir el mal y el mal ahí muere. ¿Y qué queda al final? O sea, después del diluvio, cuando bajan las aguas, que es bastante tiempo, queda un nuevo inicio y Dios les da el mismo mandamiento a Noé y a su familia. Le dice, sean fructíferos y multiplíquense, que fue el mismo mandamiento que les dio, la orden que les dio a Adán y Eva, se los repite a ellos. Es un nuevo inicio. Y acá entonces, quizá ya puedas ver, cómo el bautismo, que aquí dice la Biblia que era un bautismo para perdón de pecados, la gente iba y el bautizarse era una identificación con el mensaje de Juan, diciendo, yo creo lo que él está diciendo, yo necesito arrepentirme, y el bautizarme es decir, me arrepiento, es decir, pido perdón por mis pecados y quiero un nuevo inicio. Cuando bajo, es como que la maldad, como en la historia de Noé, se queda en las aguas, la maldad, y salgo a un nuevo inicio, un reseteo. Una nueva vida, que esto tomaría muchísimo más significado después de la muerte de Jesús, porque ya no solamente es identificarse con esta idea de ahí queda, o sea, ahí muere el mal en las aguas, sino sí, nosotros también, como dice Pablo, bajamos a las aguas bautismales y es como morir, representa el morir como Jesús bajó a la tumba y fue a la muerte y sale a nueva vida. Es decir, le da otro significado y más bien no es que lo contradiga en nada, sino como que le agrega otra capa, que para los cristianos es más significativa. Pero entonces, aquí cuando se habla de bautismo, ellos ya están hablando, o aquí ya debemos tener esto en mente. ¿Por qué están bautizando? Por eso. Esto ya es una conexión con Génesis. Y todos estos minutos lo que estuve haciendo es explicarte esta capa en específico. Y luego tenemos aquí a Jesús, ¿no? Que le dice Juan, oye, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Aquí, ¿qué tiene que ver? O sea, aquí podemos entender, caray, ¿por qué Jesús se bautiza? Y para entender esto, debemos entender que Jesús no se bautiza para que se le perdonen los pecados. Jesús se bautiza, como te digo, para que se cumpliera la justicia en el sentido de, primero, confirmar el mensaje de Juan el Bautista, es decir, que vieran, porque esto estaba, acuérdate que había toda una audiencia viéndolos, estaban viéndolo y estaba Jesús, alguien que sería muy conocido dentro de poco, reconociendo el mensaje y aprobando el mensaje de Juan el Bautista. Y era necesario que se hiciera esto, era necesario que pasara esto. Aquí no está hablando de que Jesús lo necesitara para ser justo. Aquí está hablando como que se necesita esto para que sea completo. Esto tiene que suceder para que esto sea completo, para que todo se complete. Es parte de uno de los pasos, básicamente. Y está haciendo esto para identificarse con el mensaje de Juan. O sea, Jesús está haciendo está cumpliendo varias cosas. Está confirmando el mensaje de Juan
y también se está dando a conocer en lo público. Y Juan dice, bueno, te lo permito, no sé, si tú lo dices, te lo permito. Pero ¿cómo sabemos que Jesús nos está bautizando entonces para perdón de pecados como el resto de las personas? Pues por el resto de la palabra, el resto de la Biblia, porque alguien podría tomar esto y decir, ¿ves? Jesús necesitaba ser perdonado antes de iniciar su ministerio. Pero no es así, el resto de las escrituras nos revela que Jesús no pecó, que fue el Cordero limpio, perfecto, puro, que murió por nuestros pecados. Y para eso necesitamos conocer el resto del contexto, es otra capa ahí. Y cuando Jesús fue bautizado, dice, enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí esto de he aquí los cielos le fueron abiertos, aquí parecería como, sí, pues como para dramatizar, ¿no? Pero en aquel tiempo las culturas creían literalmente, por eso se le llama el cielo, que los seres espirituales habitaban en el cielo. O sea, arriba de las nubes y todo. De hecho, ellos tienen esta idea de que las estrellas eran seres espirituales. Por eso vemos ahí términos como la estrella de la mañana. Ellos creían que las estrellas eran seres espirituales. Entonces, el decir que se abre el cielo, pues está diciendo, sí, es Dios. No sería lo mismo que dijera, y de entre los arbustos, así nada más, o de abajo del agua se escuchó una voz, ¿no? Al hacer énfasis esto de que se abrió los cielos, está haciendo énfasis en decir pues que era algo celestial, o sea, literalmente un ser divino que está hablando. ¿Y quién era? Pues venía el Espíritu de Dios que descendía como paloma, que de nuevo, aquí lo entiendes tú, el Espíritu Santo. Pero estamos empezando el Evangelio de Mateo. El Espíritu de Dios ya ha aparecido varias veces en el Antiguo Testamento. No es la primera vez que se ve en la Biblia. Ha aparecido varias veces el Espíritu de Dios y aquí se nos presenta de nuevo, aunque me parece que ya se había mencionado con el nacimiento de Jesús, pero se empieza a mencionar de nuevo. ¿Por qué? Porque más adelante se nos irá revelando más y más del Espíritu de Dios, que es una persona, no un ser humano, una persona, es decir, con sentimientos, con voluntad, con estas características. Y aquí se nos empieza a presentar. Entonces es como tenerlo ahí presente, el Espíritu de Dios, aquí está. ¿Y por qué es importante además? Dice que venía sobre él como paloma, y aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado. Entonces tenemos que es el Padre en quien tengo complacencia. Otras versiones dice, en quien estoy muy complacido. Entonces aquí tenemos otra capa, sería decir, aquí tenemos muy claramente a las tres personas de la Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aquí los tenemos al mismo tiempo, en el mismo lugar, se presentan en el mismo lugar, al mismo tiempo. Entonces sabemos que no es como que Dios se ponga diferentes máscaras, no es como que Dios a veces diga, soy Dios, y a veces me presento como el Hijo, a veces me presento como el Padre, a veces me presento como el Espíritu Santo. O estas son las tres formas en que me revelé a ustedes, y a veces para que me entiendan mejor les hablo como el Hijo, a veces como el Espíritu Santo y a veces como el Padre. Aquí los tenemos al mismo tiempo. Aquí tenemos uno de los versículos o pasajes que se usa más comúnmente para defender esta idea de la Trinidad y no de la unicidad, de donde tenemos a las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo, distintas, aquí en el texto nos deja ver, son distintas. Jesús está en el agua, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y la voz del Padre se oye desde los cielos. No están confundidas, sabemos cuál es cuál, ellos les queda claro, y el Padre le habla al Hijo. Entonces aquí tenemos uno de estos pasajes que se usa más, como te digo, para defender la idea de la Trinidad, y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos ahí otra capa. Y en estos minutos ya te hablé de varias capas que se pueden tener en este texto. Y algo que también se le podría, otra capa podría ser, es que este mismo texto más adelante lo comprenderíamos, o sea, tomaría más relevancia todavía, porque ya no sería solamente sobre Jesús. Más adelante se nos diría que nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios y que el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que aquí aparece, nos hace decirle a Dios, Abba Padre, nos hace decirle, tú eres mi Padre. Y que eso, ahí tenemos mencionado al Espíritu Santo y al Padre, y quizá no se menciona a Jesús, pero el poder decir,
tú eres mi Padre, el de poder decir Abba Padre o Padre Padre, pero llamarle a Dios Padre solamente se logra a través del sacrificio que hizo el Hijo amado de Dios. Es decir, a esto que el Padre dice de Jesús, lo llega a decir de nosotros por este primer Hijo amado. El primogénito, el supremo, no en orden, sino en importancia. Ese Hijo amado, su sacrificio permitió que pudiéramos recibir al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez nos hizo poder decirle y nos provoca de llamar a Dios, al Padre, Padre nuestro. Decirle, tú eres mi Padre. Y de nuevo tenemos ahí a las tres personas y la obra de las tres personas de la Trinidad. Y de nuevo, esta es otra capa. O sea, cómo este texto en este momento tiene su importancia y más adelante cobrará más importancia todavía y otra capa más bien. Cobrará más relevancia y tendrá otra capa para otros textos. Y es así como se van haciendo estas conexiones en la Biblia y llega a ser hermoso, llega a ser fascinante. Y cuando las ves, pues quieres encontrar más y ves estos textos y encuentras maestros que te ayudan a entenderlo y es hermoso. Y no me quiero ir de este episodio. Con eso termino lo de los ejemplos y cómo la Biblia, espero que hayas entendido que tiene varias capas y es compleja. Por eso es necesario acercarnos a ella con la mentalidad correcta y entendiendo qué es, no esperando un texto simple de una sola dimensión, unidimensional, porque llega a ser un error. Y luego podemos perdernos estos tesoros a veces tan claros, y a veces hay otros que tienes que comprender la cultura y el lenguaje y la palabra, pero es hermoso comprenderlo y es una búsqueda que cuando la hacemos conocemos más de la palabra, que nos ayuda a entender mejor al Dios de la palabra. Y al conocer mejor al Dios de la palabra, entendemos mejor quiénes somos nosotros. Por eso te animo a que no solamente leas la Biblia. Si es tus primeras veces y apenas estás empezando, léela para conocer qué dice. Y luego continúa estudiándola, buscando comprenderla más, porque es un tesoro infinito, inagotable. Y no quisiera irme, como te decía en este episodio, sin decirte, bueno, nosotros podemos llegar a ser hijos amados y Dios nos llama hijos amados en quien está muy complacido gracias a la obra de Jesús. Pero ¿cómo puedes tú acceder a eso? ¿Cómo tú, quiere decir que tú simplemente ya por creer o simplemente porque te lo dije, más bien, ya dices, ok, ya me lo dijo, ya entonces yo soy hijo amado? La Biblia nos habla de que es necesario, como te decía, tener un nuevo inicio, y de esto será probablemente el siguiente episodio, pero te lo quiero dar de una vez, el llamado a la acción, por así decirlo. Dios nos llama y nos extiende la mano para venir a Él. Dios quiere que nos vaya bien. Pero nosotros cuando pensamos en que nos vaya bien, pensamos en mil cosas de la tierra y posiciones y posesiones también y muchas cosas que en sí no son malas, pero Dios no es esa su idea. Dios quiere que entendamos que estamos primeramente, que somos esclavos al pecado, como dice Romanos capítulo 6, que estamos esclavizados al pecado. Quizá tú no te das cuenta, quizá tú dices, yo vivo libre. La Biblia dice, y si es verdad, la Biblia tiene razón al decirte que eres esclavo del pecado, que eres esclavo a esas pasiones, a esos deseos, a esas consecuencias, y quizá tú no lo ves. O quizá para ti te parece muy buen amo el pecado, pero dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Al final te dará la factura y te dirá, el pago es la muerte. Y no solamente la muerte aquí en la tierra física, que bueno, eso podría estar bien porque todos pasaremos por la muerte, pero es la muerte de tu alma. Y es que ya no puedas acercarte a tu Creador, no puedas estar en esta vida de vida abundante, porque estás muerto, como dice la Biblia, en tus delitos y tus pecados. Y es por eso que vino el Hijo amado a vivir la vida que tú tenías que vivir, la vida perfecta, como te digo, que esto nos revela la palabra. Vivió una vida perfecta que tú deberías vivir, que yo debería vivir, y sufrió el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él. Él cargó con nuestro pecado en la cruz y murió en la cruz. Y solamente si hubiera muerto, aunque hubiera sido impresionante, pues ahí hubiera quedado y no hubiera tenido más efecto. El evento que cambia la historia de la humanidad para nosotros y que nos da acceso a ser llamados hijos de Dios es que Jesús resucitó de la muerte.
no que quedó muerto. Jesús resucitó de la muerte, como les había dicho, y Él sigue vivo hasta el día de hoy. Jesús ya no murió. Muchas personas murieron y resucitaron en la Biblia. Y estoy seguro que ha habido milagros después de esto, que gente ha resucitado, que ha vuelto de la muerte, pero han vuelto a morir. Y Jesús no. Jesús volvió de la muerte y sigue vivo hasta el día de hoy. Y porque Él sigue vivo es capaz de alcanzarnos y de salvarnos. ¿Cómo puedes acceder tú a esto? El Señor nos extiende la mano y existe esta palabra que a muchos les causa dificultad y no les gusta, que se llama arrepentimiento. Y yo comprendo, no lo digo así como que criticando, es que tú eres de esos que critican a los religiosos de ser religiosos porque tú vienes de allá. No. Esta palabra de arrepentimiento causa mucha incomodidad y causa algo que se mueva que no les gusta a muchas personas, y lo entiendo porque se ha usado muchas veces como una amenaza. Se ha usado de como arrepiéntete o te vas al infierno. Tú sabes. Pero yo creo que Dios no lo hace de esa manera. Sí, Dios nos habla de que hay un castigo, como te digo, la paga del pecado es la muerte, pero Dios nos ofrece el arrepentimiento, es una oferta y es una extensión y es principalmente una invitación a reconocer y decir: Señor, estoy mal. Simplemente es una invitación a decirle: Señor, tú tienes razón. La vida que yo he vivido, la forma en que veo el mundo, lo que yo he valorado, todo está mal. Lo que yo pensaba que era lo más valioso, lo que yo pensé que era lo mejor, lo que yo pensé que me traería verdadera vida, no es cierto. Aún si me parece y me hace sentir que sí, tú tienes razón, Señor. Es decirle: tú tienes razón y yo estoy alejado de ti por eso. He vivido mi vida pensando que yo estoy bien, siendo mi propio Dios. Aún si creía en ti, yo vivía mi vida en lo práctico, como si yo fuera mi propio Dios. Y somos pésimos dioses. Y el arrepentimiento es simplemente decirle y estar de acuerdo con Dios y decirle: tienes razón. Y como tienes razón y lo creo, voy a cambiar mi rumbo. Es darle media vuelta en el rumbo que ibas. Decirle: tienes razón, voy a seguirte. Voy a seguir tu rumbo. Eso es el arrepentimiento. Decirle: Señor, estoy mal, perdóname, voy a cambiar mi rumbo. Porque solamente pedirle perdón cualquiera lo hace. Muchos le piden perdón, pero seguramente te ha pasado gente que conoces y hacen cosa tras cosa mal, incorrecta, que te hiere, que te duele, y simplemente decir perdón, 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 dices: pues que dices perdón, pero no cambias nada. Realmente estás arrepentido y no, sienten culpa quizá. O quizá dicen: sí, es que a ti te parece mal, pero yo sé que no está mal. El arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios, aceptar su invitación, decirle: Señor, si es cierto, esta vida no me ha servido mucho, esta vida me ha dado ciertos gustos, pero si es cierto todo lo que dices, me está llevando por un camino de muerte. Hay un camino que a mí me parece recto, pero tú estás diciendo que su fin es fin de muerte, y yo he visto los efectos, y quiero caminar por tu camino. Perdóname y ayúdame a enderezar mi camino, es dar media vuelta y seguir por el camino que Dios te ha enseñado. ¿Cómo puedes saber qué camino? Bueno, dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra, básicamente. Es decir, la palabra de Dios, y por eso hago tanto énfasis en que la conozcas, te irá guiando. No te dirá con quién casarte, no te dirá dónde trabajar, no te dirá a qué ciudad irte a vivir, pero sí guiará tus pasos. No tomará decisiones por ti, pero guiará tus pasos. Si la buscas, encontrarás sabiduría, que la sabiduría es saber cómo actuar y qué decisiones tomar. No dice que te dará las respuestas a las preguntas que tienes, sobre qué hacer, sino que te dará sabiduría. Es por eso que te animo a que primero que nada aceptes la invitación de Dios a cambiar tu rumbo, a arrepentirte, que busques a Dios y reconozcas que su rumbo es el rumbo correcto y te encamines por ese camino. Y busques su palabra y entiendas lo compleja que es y lo hermosa que es al mismo tiempo. Solo así encontraremos el camino de vida y solo así podremos escuchar de parte de Dios que nos diga: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.